En el 2021, Santiago era considerada la ciudad más segura de América Latina según el índice de ciudades seguras del diario The Economist. Sin embargo, en muy poco tiempo y tras diversos conflictos sociales, políticos y sanitarios, la realidad parece haber cambiado. En abril de este año, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que Chile está viviendo el peor momento en seguridad, al menos desde el retorno a la democracia. Mayor ocurrencia y violencia en los delitos, además de una creciente sensación de inseguridad, nos hace preguntarnos sobre las causas de este fenómeno, pero también por soluciones efectivas para abordarlas. ¿Sigue siendo Santiago una ciudad segura? ¿Esta situación se replica en el resto del país? Para avanzar en prevención del delito y seguridad urbana, es necesario que hablemos de Chile. Robos con intimidación ocurridos lejos de entidades bancarias, pero que tuvieron su génesis ahí. Es la técnica de marcar a las víctimas cuando retiran dinero, seguirlas y asaltarlas cuando están más vulnerables. Veo un auto blanco que se bajan 4 personas y me dijeron, ya sabían lo que venimos, así, ya sabían lo que venimos. O sea, ya sabían ellos. O sea, alguien les informó. Y creemos que antes que este tema pueda escaparse de las manos y generar una sensación de descontrol en la población, nos parece abordarlo adecuadamente. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile, en el que vamos a conversar sobre criminalidad y seguridad urbana. Este programa que hacemos de la mano de 3CC, somos la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tenemos de invitados e invitada para hablar de este tema a Alejandra Luneque, académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Alejandra es además investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia y además del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, especialista en el estudio de la violencia y la inseguridad desde el trabajo territorial en barrios de segregación urbana. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por estar acá. Y estamos también con Pablo Carvacho, profesor de Sociología UC y director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, que se especializa en fundamentos sociológicos del delito y la cárcel. Muchas gracias también, Pablo, por estar acá. Veníamos de la introducción contando que ha habido un cambio radical respecto, primero, de la percepción y al parecer de la realidad de los delitos que se cometen en Chile, transformándonos entonces en un país aparentemente inseguro. ¿Este cambio es real y es una realidad solo local, me refiero al país, o es una realidad global o latinoamericana, Pablo? Yo creo que, a ver, si uno mira las cifras que provee la encuesta, la NUSC y las de Paz Ciudadana, son cifras que son un poco engañosas en la medida que muestran una realidad que pareciera, una realidad donde pareciera que el delito está controlado, estable. Pero son engañosas porque cuando uno escudriña en esas cifras se da cuenta que la naturaleza del delito de alguna manera ha cambiado. Es un delito que básicamente en los últimos años ha cambiado en su intensidad, principalmente por los grados de violencia que hemos visto, por el uso de armas y por los homicidios que ha involucrado. Hemos visto que las tasas de homicidios se han duplicado en los últimos años y que han entrado el crimen organizado, principalmente Colombia y México, a algunas partes del país. Entonces, si uno mira la foto actual, uno diría, bueno, seguimos más o menos igual, pero estamos presenciando un tipo de delito más violento, homicidios que antes no habíamos visto y modalidades de homicidios como el sicariato o como el secuestro con homicidio, que por supuesto que generan una percepción de inseguridad mucho mayor. Ok, o sea, no solamente la sensación, el clima, producto de lo que vemos, es una realidad que más allá, yo me imagino que te refieres a la cantidad de crímenes o delitos cometidos, que pudiera parecer que estamos en el mismo ranking o índice. Lo que cambia es la naturaleza o la forma, el tipo de delito y crimen. Y Alejandra, yo preguntaba si esto es una realidad solo de nuestro país o es a propósito de lo que ha pasado en el mundo, que vemos polarización política, crisis social y económica, producto de la pandemia y otros fenómenos, algo que uno pudiera atribuirse a la región latinoamericana o al mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque Chile tampoco ha bajado tanto del ranking de seguridad con respecto a los países vecinos, ¿no es cierto? Mira, yo creo que son dos cosas. La primera es que
la variación aún es baja, o sea, han aumentado este tipo de delitos que mencionaba Pablo, pero en niveles mucho más bajos que nuestros pares latinoamericanos, sin duda. Y dos, una de las tesis que más se maneja o hipótesis para explicar esto, que no solo Chile, que también es América Latina, tiene que ver con la pandemia y la pospandemia. O sea, en el fondo con el cierre de fronteras, y esas son tesis que se están hoy día modelando para ver si es la explicación más plausible de la acumulación, por ejemplo, de stock de drogas o de stock de armas que no circularon durante 2 años y que tendieron a quedar en ciertos territorios y a distribuirse con más, en el fondo con más disputa territorial en cada una de las ciudades. Entonces, y eso hoy día se están modelando los datos para poder decir realmente si es un efecto pospandemia lo que estamos mirando hoy día en el corto y en el mediano plazo. Interesante lo que dices, Alejandro, respecto a que es una hipótesis, no es una tesis todavía, que se están investigando los datos porque ¿por qué? ¿Cuáles otras hipótesis hay respecto de lo que podría haber pasado durante este periodo? Lo que pasa es que lo que nosotros vimos, y bueno, nosotros seguíamos los datos del delito y del flujo del delito y de los tráficos cuando estábamos en pandemia, pero si tú atiendes a lo que salía en UNODC, Naciones Unidas, que claramente los flujos se estancaron. Entonces en las fronteras empezó a quedar mucho y eso salió en ciertos reportes del año 2020, 2021, entonces era de alguna forma predecible que ahí iba a haber esta acumulación y que finalmente eso iba a llevar a más drogas, más armas, porque donde hay mercado ilícito de armas, hay de drogas, iban juntos en general por la disputa territorial y la distribución, y que finalmente eso iba a generar mucho más violencia en los territorios donde se estuviera desarrollando. Eso es lo que yo te digo, que hoy día es como una de las hipótesis regionales, no solo chilenas, que hoy día se están modelando no solamente en Chile, sino que también en América Latina. Es que es bien importante lo que señalas porque hay una vinculación, ¿no es cierto?, en la población e incluso en la discusión política respecto a la laxitud en las fronteras para el tema migratorio, pensando que toda la laxitud en la frontera, una regulación supuestamente más débil al tema migrante o la no incorporación de los migrantes habría permitido entonces generar que esta incorporación a nuestra realidad local de personas que vienen a delinquir. Sin embargo, es una realidad que si bien se vincula con las fronteras, está más relacionada con el cierre de las fronteras y entonces la posibilidad de comercializar todo este tipo de drogas. Si tú pudieras hacer una radiografía, Pablo, de los delitos puntualmente, los mencionaste hace un rato, pero aquellos delitos que efectivamente estamos viendo que en Chile no conocíamos y si esos delitos sí eran comunes en otros países de la región o eran también marginales. Sí, mira, yo creo que los delitos, como estuvimos hablando recién, no ha cambiado la magnitud. Lo que pasa es que teníamos tasas tan bajas de algún tipo de delito como el secuestro con homicidio que un nuevo hecho duplica o puede rápidamente multiplicar ese porcentaje. Entonces, son cifras un poco engañosas, pero sí estamos viendo que algo está pasando. Eso yo creo que es un hecho, las autoridades lo saben, la Fiscalía lo sabe, las policías saben que algo está cambiando. Yo creo que la migración, respecto a la migración, lo primero que hay que decir, hay que ser súper claro en que la migración los datos muestran claramente que la población migrante no comete más delitos que la población nacional, es decir, no hay un efecto directo migración-delito. Lo que pasa es que ciertas bandas organizadas lo que hacen es ocupar los flujos migratorios, se aprovechan de los procesos legítimos de migración para desarrollar cierta actividad ilícita y para instalarse en ciertos países. Eso es lo que ha pasado en Chile, son los indicios de la Fiscalía, de las policías muestran eso, y luego se aprovechan de una población irregular también para ofrecer alternativas. Y en ese sentido es importante que el Estado, y ahí voy a ir al tema de la regularización y esa discusión, el Estado, cuando no está presente, y esto lo sabemos de siempre, es caldo de cultivo para que el narcotráfico, el crimen organizado, ofrezca de alguna manera, complemente o sustituya al Estado en poblaciones excluidas. Esto es especialmente fuerte y claro respecto a los migrantes que llegan a un país y que no tienen cómo incorporarse. Llenos de problemas y no tienen cómo trabajar, que no tienen... ¿A eso te refieres? Exactamente. Entonces, el crimen organizado se nutre de esa necesidad. Entonces, esa es la verdadera, yo diría,
relación que tiene los procesos migratorios con las bandas organizadas. Más bien se aprovechan de los migrantes y de los flujos migratorios, pero eso no quiere decir que la población migrante cometa delitos en medidas distintas que lo hace la población nacional. Perfecto. Alejandra, Pablo decía algo respecto de las cifras, ¿no es cierto? Que son tan bajas las tasas de ciertos delitos graves que un caso más aumenta el porcentaje radicalmente. ¿Hay realmente más victimización que miedo o en realidad hay percepción de inseguridad todavía mayor que lo que realmente está sucediendo en las calles? No, claramente todavía hay mayor percepción de temor de lo que es la victimización real. Y esto es bien importante como señalarlo y aclararlo. O sea, Chile históricamente ha sido un país conocido por ser temeroso. Los chilenos temen mucho al delito y es estudiado a nivel mundial como un país que, pese a sus cifras estables o más bien bajas respecto a la región, etcétera, los chilenos vivimos con mucho temor al delito. Perdón, no puedo dejar pasar esa afirmación que es llamativa, es que además tú lo digas que está probado científicamente, digamos, investigado que somos un país temeroso. ¿Qué significa eso? Que los chilenos tenemos mucho miedo al delito y al crimen, pero nuestras cifras son relativamente bajas. ¿Y por eso qué hay se una produce brecha. eso? Pero eso no solo Chile, siempre es así. O sea, siempre la victimización, o yo haber sido víctima de un delito, no tiene que ver con cuánto miedo tengo yo de ser víctima en el futuro al delito. Y en Chile, los chilenos tememos mucho poder ser víctimas de delito, a pesar de que a lo mejor nunca nos ha pasado nada. Perfecto. ¿Y por qué se produce eso? Porque, bueno, son dos fenómenos que van acompañados, pero no son lo mismo. El miedo al delito se nutre de muchos otros factores, no solamente de yo haber sufrido un delito yo, o mi familia, o un amigo. Tiene que ver con, por ejemplo, hay factores ambientales o en los espacios públicos que producen temor en la ciudadanía, como los desórdenes callejeros, los basurales, un sitio eriazo. Todos esos son factores que alimentan la percepción de inseguridad. Hay otros factores que, por ejemplo, menos solidaridad, más desconfianza en los vecinos, más temor al otro, también aumentan en la percepción de inseguridad frente al crimen. Entonces, si bien son fenómenos que cuando suben los delitos, sube el temor. Y esto pasó en Estados Unidos y en el norte anglosajón durante los 70, y subió el temor. Los delitos después se estabilizan y caen, pero el temor se mantiene estable. Y eso pasó en Chile desde mediados de los 80 hasta principios de los 90, subieron los delitos en Chile. Luego sube la percepción de inseguridad y desde mediados de los 90 nosotros tenemos una tremenda agenda pública vinculada a la lucha contra el delito, etcétera. Los delitos tienden a caer y se estabilizan, pero el temor sigue aumentando. Y ahí el discurso, la seguridad siempre es un dispositivo también muy político, de discurso político, es muy mediático también, la construcción de la noticia roja, etcétera, etcétera. Tiene los problemas de los espacios públicos, la configuración de la ciudad. Mientras más segregada es una ciudad, las personas menos vemos gente distinta a nosotros y más nos asusta ver a gente distinta. Entonces también eso actúa como un factor de temor. Le temo al otro en el espacio público y el desorden urbano. Entonces son varios factores los que están alimentando esta percepción de inseguridad. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema en el próximo bloque. Vamos a hablar también de qué dice la Fiscalía, por ejemplo, respecto de estos delitos, de estos crímenes también, en qué sectores, por ejemplo, pueden estar más radicados y cuánto, como tú señalas, contribuye el espacio público también a generar una percepción distinta a la del miedo o temor que al parecer sentimos, quizás elevando más allá de lo necesario y también alterando finalmente nuestra convivencia, ¿no es cierto?, entre vecinos y vecinas de una misma ciudad y también ciudadanos de un mismo país, ¿no es cierto?, ciudadanos de un mismo país. Vamos a una pequeña pausa, ya continuamos en Hablemos de Chile, pero no se vaya porque antes le quiero dar un dato. Según la encuesta nacional urbana de Seguridad Ciudadana 2020, desde el 2015 se ha registrado una progresiva baja en la tasa de victimización por delitos de mayor connotación social a nivel nacional, es decir, hurtos, lesiones, robos con violencia e intimidación, robos por sorpresa, entre otros.
Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C. Hoy conversando sobre criminalidad y seguridad urbana junto a la investigadora Alejandra Luneque, experta en temas de violencia y seguridad urbana, además académica de la Universidad Alberto Hurtado, y con Pablo Carvacho, académico de Sociología UC, investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad. Y los voy a invitar a ambos a conectarnos con un invitado que tenemos en el Zoom, el Héctor Barro, fiscal regional metropolitano sur. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí conectado con Hablemos de Chile en este tema que le preocupa tanto a la ciudadanía de la comunidad. Algo veníamos hablando de las tasas se mantienen bajas, hay una mayor sensación o miedo que la real victimización. Sin embargo, hay que decir que hay delitos que han cambiado en Chile y que efectivamente han aumentado. ¿Es lo mismo que ve usted como fiscal? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la preocupación, además de la Fiscalía hoy, según los datos que ustedes están observando? Tenemos lamentablemente los datos de las cifras de ingresos de causa en el sistema bastante distorsionada con la ocurrencia del estallido social en primer lugar y en segundo lugar con la llegada de la pandemia. Eso hizo que ingresaran muchos menores delitos que habitualmente ingresaban en mayores tasas, como por ejemplo robo con violencia o robo con intimidación. Sin embargo, lo que sí hemos notado nosotros es que si bien ha disminuido por estos factores determinantes el ingreso de causa, sí ha cambiado mucho la forma de comisión de los delitos. Lo que se está viendo más en la ocurrencia operativa es que hay más uso de violencia o más uso de armas de fuego por parte de los delincuentes en la comisión de los delitos por un lado, y por otro lado lo que hemos tenido es un aumento sostenido de los homicidios, al menos en la zona sur, si bien hemos tenido varias políticas de persecución en conjunto con las municipalidades y con otros organismos públicos tendentes a controlar un poco la comisión de homicidios, nos hemos dado cuenta que lo que nos aumentó profundamente fue el homicidio por ajuste de cuenta cometido con armas de fuego. Anteriormente, lo que nosotros teníamos en nuestra zona, yo tengo a cargo 12 comunas de la zona sur de Santiago, teníamos el típico homicidio en violencia intrafamiliar o por homicidios entre conocidos, con armas blancas o elementos contundentes, y eso desde el 2018-2017 comenzó a cambiar, y al día de hoy lo que tenemos es que priman los homicidios por ajuste de cuenta en primer lugar, y en segundo lugar con el uso de armas de fuego. Y este aumento está dado principalmente por la vinculación que tenemos de las armas con el narcotráfico y finalmente con los delitos violentos. Perfecto. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento de este tipo de delitos que ustedes han observado? Que además quiero remarcar el dato. Usted dice que desde el 2017-2018 que se vienen viendo este aumento. Sí, hemos tenido un aumento progresivo, pero el aumento está en torno al 70% en la comisión de estos delitos. Sin embargo, tenemos sectores jurisdiccionales donde la tasa es mayor o ha ido aumentando y ha ido aumentando sostenidamente, no se ha controlado, como por ejemplo nos ocurrió en la comuna de La Pintana. En la comuna de La Pintana nosotros hicimos una focalización de un trabajo junto a las policías y creamos un equipo especializado para ello, donde logramos disminuir la tasa de homicidio en el fondo casi en un 50%. Y el mismo fenómeno ustedes lo pueden ver en algunas poblaciones emblemáticas que tenemos en la zona sur, como la población La Legua. Si ustedes se preguntan, hace un par de años que nadie escucha hablar de la población La Legua, donde ya no es tema. Y eso tiene que ver con una focalización que se hizo desde el punto de vista investigativo o de persecución penal, en conjunto, en este caso, con la Policía de Investigaciones, donde se logró finalmente sacar a todas las organizaciones que operaban en ese sector y están todos condenados. De hecho, el viernes fue la última organización que se condenó en ese lugar. Qué importante lo que señala. De todas maneras, quisiera precisar, porque justo en el bloque anterior conversábamos de que como son delitos o crímenes que se cometen en bajas tasas, un caso más, dos casos más, aumentan el porcentaje muy alto. Usted habla de un 70%, eso es muy alto, pero ¿tiene las cifras? Sí, nosotros tenemos pasamos los 200 homicidios durante el año pasado, eran 213 homicidios tuvimos el último año, y veníamos de una tasa de aproximadamente 90 homicidios. Hay comunas en que el aumento, por ejemplo, le puedo decir que entre el 2020 y el 2021, la comuna del Bosque tuvo un aumento de casi el 400% en la cantidad de homicidios. Pero está dado por lo que decía el académico que está ahí en el panel, también porque eran pocos los homicidios que había en los años de comparación. Ya. Sin embargo, tenemos algunas como por ejemplo Los Espejos y Pedro Aguirre Cerda,
donde lo que tenemos es un aumento sostenido año a año y no baja ni se controla, sino que sigue aumentando y sigue aumentando en torno a los 20 homicidios por año. Y eso está dado así por otros factores sociales principalmente, y factores vinculados también a los otros 3 fenómenos que yo les planteaba, que tiene que ver con la violencia, las armas de fuego y finalmente las organizaciones de narcotráfico que están atrás. Ahora, nosotros hemos analizado el fenómeno para poder tener alguna explicación de este aumento sostenible, y lo hemos encontrado básicamente en que muchas veces cuando se adoptan políticas de persecución penal que pueden ser muy eficientes en algunos ámbitos, pero no se aborda el fenómeno en su totalidad, nos van generando algunas brechas que van haciendo crecer algunos fenómenos criminales. En particular le quiero preguntar, ¿qué es lo que estaría faltando además? Lo que pasa es que generalmente lo que ocurrió en el último año es que en la jurisdicción mía al menos se focalizó mucho en la persecución penal en el tráfico de subsistencia o microtráfico y en las grandes organizaciones criminales que traen droga desde el norte hacia el sur. Donde se produjo el crecimiento de las organizaciones fue en el tráfico intermedio, vale decir, en las organizaciones barriales que empezaron a crecer y a tomar más poder y por lo tanto a utilizar más armas de fuego para efecto de enfrentarse entre ellas mismas por los clientes, por el mercado, incluso simplemente por fama o poder. Y eso hizo que el fenómeno se nos descontrolara desde el punto de vista en que aumentó la tasa tan alta de homicidios ahora por ajuste de cuentas entre distintas organizaciones. ¿Y qué es lo que nos ha estado pasando con esto? En que una organización mata a un integrante, la otra organización mata de vuelta a otro integrante y así van aumentando sucesivamente las tasas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es cambiar la política de persecución penal y focalizarnos en las organizaciones intermedias, además de las organizaciones de tráfico de subsistencia y el gran tráfico de drogas. Y para eso hemos comenzado a trabajar en algunos planes de focalización junto a Carabineros y el OS7 específicamente, y también con la Brigada Antinarcóticos Sur de la Policía de Investigaciones, donde se especializaron en organizaciones barriales. Ya, pues muchas gracias, fiscal Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, por esta radiografía muy clara de lo que sucede con los delitos, al menos en su zona. Que esté bien. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Chile. Pablo, te quiero preguntar al tiro respecto a lo que veníamos conversando. Hay algo que tiene que ver también con lo que ha dicho el fiscal y que son ciertos tipos de delitos que no se denuncian. Luego vamos a hablar de la criminalidad de la que se hizo cargo el fiscal con datos concretos. Pero esta idea de que se ha disminuido la denuncia, señalaba él al inicio de la conversación, ¿por qué se produce? Bueno, la falta de denuncia es una piedra de tope del sistema generalizado. Siempre ha ocurrido, los datos muestran que en Chile la última encuesta de Paz Ciudadana dice que 40% no denuncia. Y cuando no se denuncia, el sistema de persecución del que hablaba el fiscal no se echa a andar. Y la denuncia no ocurre por diversos factores. De esto hay mucha literatura. Chile también tiene mucha literatura al respecto, pero es básicamente, entre otras razones, por desconfianza en el sistema, por creer que es una pérdida de tiempo, por temor a represalias. Hay una serie de motivos y obviamente esto depende del tipo de delito. En los delitos que ocurren en el contexto familiar también se suman otras razones, además de eso. Pablo, pero eso significa que quizás las cifras por las cuales nosotros hemos conversado, que existiría baja victimización versus la percepción del miedo, ¿podrían también estar alteradas entonces? Quizás los delitos son más en realidad y por eso hay más percepción. Nosotros siempre conocemos, por decirlo así, un pedazo de la historia. Estos son fenómenos ocultos, son fenómenos que no están abiertos, por lo tanto nosotros no tenemos indicios y los datos que tenemos disponibles siempre son de alguna u otra manera incompletos. En ese sentido, nunca tenemos una mirada global, total de lo que está ocurriendo. Entonces yo me atrevería a decir que efectivamente la denuncia también incide en que conozcamos menos lo que está ocurriendo, cuál es la realidad de Chile respecto a la seguridad. Alejandra, te quiero hacer una pregunta concreta respecto a algo que abordaba el fiscal y que se está discutiendo a nivel político, no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, que es la idea del porte de armas en civiles. ¿Sirve efectivamente flexibilizar, por ejemplo, el acceso a armas para combatir estos tipos de delitos? ¿Tú dices flexibilizarlo a la ciudadanía? ¿Claro? No, así de taxativo. O sea, todos los datos duros te están mostrando los estudios, yo te diría, serios, longitudinales y largos, no radiografías de momentos, te muestran que cuando se flexibiliza el uso del arma para la protección privada, aumenta la violencia y el delito que involucra el uso de armas de fuego. Hay un estudio
muy largos, de 20 a 30 años, que van comparando las políticas de tenencia de armas en civiles, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá. Y ahí el dato duro te muestra que claramente la política más abierta a eso, que es la norteamericana, respecto a la canadiense, muestra mucho más efectos negativos en términos de más muertes y homicidios al haber flexibilizado en el fondo esta política. Perfecto. Vamos a conversar de otras maneras de abordar entonces los aspectos de seguridad en las comunidades, pero antes de irnos a la pausa, les quiero dejar con una declaración, una respuesta que nos dio el gobernador regional Claudio Orrego a la siguiente pregunta: ¿qué efectos tiene la inseguridad en la población y cómo se puede abordarlo? Contesta el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego y nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí, Hablemos de Chile. Es evidente que, así como en la macrozona sur hay gente que se está armando, en la ciudad hay gente que está haciendo detenciones ciudadanas, hay una tentación, te diría yo, a hacer justicia por propia mano, y eso creo que al final es malo para la convivencia social. Ahora, yo soy de las personas, por la naturaleza de mi cargo también y como por mi experiencia, que creo que lo que pasa en el entorno urbano también condiciona el tipo de actividad delictiva que tú tienes. En lugares abandonados, donde parece literalmente zonas de guerra, prolifera el delito. Y en aquellos lugares donde no hay una mácula de mancha en las paredes, todo está bien iluminado, hay menos delito. Es bastante obvio, pero la gente de repente lo olvida. Recuperar la ciudad desde el punto de vista urbano es también una manera de prevenir el delito. No es solo un tema de policía. Seguimos en Hablemos de Chile, conversando sobre criminalidad y seguridad urbana, programa Hablemos de Chile que hacemos con la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Estamos con Alejandra Luneque, académica de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora experta en temas de violencia y seguridad, y con Pablo Carvacho, académico UC e investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad. Sabemos que hay inequidad territorial en distintos elementos, distintos factores, distintas materias. Uno de ellos es la posibilidad de acceder a seguridad tanto pública, en cuanto a dotación, por ejemplo, de policías, y seguridad privada también. Por eso vamos a hablar de lo que anunciamos en el bloque anterior, ¿no es cierto?, de otras estrategias. Y a propósito de eso, quiero que escuchemos la siguiente declaración, el testimonio de Stephanie Hurtado, que es dirigente social de La Pintana, que nos mostrará cómo la organización territorial puede ser un aporte para la seguridad en los barrios. Y este terreno, la última vez lo utilizó el programa Juntos Más Seguro, que intervino la población 4 años, y de ahí quedó como deshabitado. Servio abandonó deberes así como por mucho tiempo, largo tiempo. El terreno quedó al descuido, ¿cierto? Y lo tomaron la gente que vive en situación de calle, principalmente quienes consumen droga, porque venían como a eso, a consumir drogas dentro del edificio, y comenzaron a utilizarlo y al mismo tiempo a destrozarlo. La estructura adentro está terrible, como que se hubiese caído una bomba atómica. Lo que logramos es que en la lucha constante que llevamos con las dirigentes del sector, quienes tenemos claro que la seguridad no se aborda con más presencia policial en las calles, sino con la participación y el uso de los espacios con carácter comunitario. Entonces, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta que la pandemia nos llevó fue a entender que una necesidad inmediata del territorio y del sector en general, no solo de la Villa del Bosque, era la instalación de un centro de salud. Y comenzamos como la pelea para apurar el papeleo, que fue súper largo, muy tedioso. Y hace, yo creo, como 2 meses el comodato fue entregado a la municipalidad, y en este terreno se va a construir un CECOF, que es como un centro de salud de carácter comunitario y familiar en el territorio. Muy en línea con lo que nos decía el gobernador regional Claudio Orrego a la ida tanda, ¿no es cierto?, en el bloque anterior, la participación o la recuperación de espacios y la participación de comunidad, de la propia comunidad, es lo que también nos señala Stephanie Hurtado que hicieron en La Pintana. Ella es dirigente social de esa comuna. ¿Qué reflexión les parece esto? Y si de verdad son estrategias que están poco abordadas y desarrolladas, Pablo. Totalmente. Yo creo que en general cuando hablamos de seguridad, el mundo político, los medios de comunicación tienden a enfatizar la persecución policial, es decir, cuando se cometió un delito en adelante.
Eso es muy necesario, fundamental, como lo vimos con el fiscal, pero siempre implica que el delito ya ocurrió. Todas las estrategias que permitan, que favorezcan la prevención del delito son fundamentales y entre esas están, acá se mencionan, Stephanie nos mostraba que una forma de prevención social y comunitaria es rehabilitar el espacio público, pero también rehabilitar comunidades que se hacen cargo de los espacios públicos, porque en la medida que las comunidades, los vecinos se encierran, el espacio público queda botado y mientras el espacio público está botado, la comisión de delitos es más probable, es más fácil. Por lo tanto, todas las estrategias preventivas, sociales y comunitarias principalmente son fundamentales. Yo creo que en eso el Estado chileno tiene una deuda hace mucho tiempo y yo creo que podemos avanzar mucho en ese ámbito. Alejandra, ¿compartes? Absolutamente. Y además yo quería destacar algo que también dijo el intendente, que tiene que ver con una participación... El gobernador, solo para... El gobernador. Para combatir el delito con participación ciudadana, él dijo algo bien importante, que es: ojo, que no necesitamos más vigilantismo, no necesitamos detenciones ciudadanas. Entonces, identificar que cuando se llama a la comunidad o a la ciudadanía a participar, lo hagamos con este tipo de proyectos y no necesariamente con aquellos esquemas de vigilancia vecinal que terminan muchas veces incluso con el homicidio de alguien que entró en barrio, porque lo que pasó hace un par de meses atrás en la Florida, ¿no? Entonces, la participación ciudadana en estos temas es en esta línea, como lo señalaba el gobernador y lo señalaba Stephanie, y no necesariamente en organizar a los vecinos para estar vigilando permanentemente las calles o los pasajes. Y si pudieras dar algunas bajadas también, porque aprovechemos de que hay muchos vecinos y vecinas que probablemente están viendo este programa y que no saben cómo organizarse. ¿Qué implicaría eso, por ejemplo? Yo diría que es llamar a todas aquellas estrategias que implican conocer a los vecinos, solidarizar y hacerse cargo, por ejemplo, la línea de espacios públicos, de recuperación de espacios públicos, de... establecer, por ejemplo, guarderías para poder acoger a mamás que estén o vecinas que están en el barrio y que podrían cuidar a niños de mamás que tienen que salir a trabajar, por ejemplo, para hacer una prevención social de que ese niño no quede en la calle solo, al alero finalmente de cómo trabajan las bandas, cooptando jóvenes, etcétera. O sea, hay muchas medidas y estrategias que van en lo positivo, en lo solidario en las comunidades y no necesariamente en estar mirando si mentan o no mentan a robar. Sí. Entonces, de hecho, recuerdo haber conversado alguna vez con un dirigente del Museo a Cielo Abierto de San Miguel y también mencionaba cómo había, primero, involucrados en la comunidad y reavivado este espacio público, ¿no es cierto? Y además, efectivamente, un descenso en los delitos precisamente porque la misma comunidad se había organizado para eso. Pero tú, Pablo, además decías que el Estado está muy en deuda con esto. ¿De qué manera todas estas estrategias que está mencionando Alejandra también pueden ser compatibilizadas o acompañadas por la función del Estado? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado ahí? El Estado es fundamental, sin duda. Yo creo que hay que fortalecer las comunidades, pero como bien decía Alejandra, no es para reemplazar al Estado. La función de controlar el delito, de perseguir a los delincuentes, la tiene el Estado y eso tiene que seguir así. Fortalecer a las comunidades es algo que tiene que hacer también el Estado. Es un rol que las comunidades pueden hacer por sí mismas también, pero con comunidades fortalecidas recién el Estado puede pensar en otro tipo de prevención de tipo social. Me refiero a programas que permitan que los niños y las niñas se mantengan escolarizados, que no deserten del colegio, programas que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades de los padres y madres para lidiar, trabajar con niños, niñas y adolescentes que en sectores complejos es muy difícil. Entonces hay toda una serie de medidas de prevención social que se pueden implementar de mejor manera cuando detrás hay comunidades fortalecidas. Yo creo que ese rol en que el Estado promueve y fortalece programas y las comunidades por su parte establecen las bases para que esos programas puedan llevarse a cabo bien, yo creo que es fundamental. En ese sentido uno puede pensar en una suerte de cooperación entre las comunidades y el Estado que es fundamental, sobre todo pensando en nivel local. No estamos pensando en el gobierno central. Yo creo que ahí las municipalidades juegan un rol fundamental. Me queda dando vuelta esta típica como tesis que se plantea, que es el de la ventana rota, ¿no es cierto? Que era lo que mencionaba también algo cercano a Claudio Rego, y es que los espacios urbanos que están más deteriorados también son espacios que invitan al delito. ¿Eso es real, Alejandra? Sí, esa es una tesis, una teoría ya a estas alturas, porque tiene 40 años, que es bien comprobable. Y por eso genera temor. Las personas también tienen temor
porque saben que ahí ocurren hechos que en el fondo son complicados, que son peligrosos, etcétera. Ya, pues. Entonces, claramente la recuperación del espacio público, y yo diría que quizás, para complementar a Pablo, que hay que salir de un radio de intervención en espacio público muy pequeño, de escala pequeña, y yo creo que hay que apostar por parques urbanos más grandes, o sea, hay que usar a la ciudad como un factor de protección y de prevención frente a la inseguridad. Perfecto, o sea, la equidad más allá de lo que se diga, la discusión política que hay respecto de, por ejemplo, efectivamente, y hay que hacerlo, equilibrar la dotación de carabineros, las distintas comunas, sobre todo si los sectores de comunas más vulnerables quizás o no tan ricas, hay menos acceso a seguridad privada, tiene que ser complementada también con una mirada vinculada a recuperar los espacios urbanos y, por supuesto, ojalá con la participación de la comunidad, qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que le gustaría, y quizás es una inversión mucho más barata que andar persiguiendo. Vamos al último bloque de Hablemos de Chile, pero antes nos separamos una pequeña pausa, no se vaya. Y llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos en la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C, hoy conversando sobre criminalidad y seguridad urbana junto a Pablo Carvacho, profesor de Sociología UC y director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, especializado en fundamentos sociológicos del delito y la cárcel, y junto también a Alejandra Luneque, académica de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia y del Centro COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, especialista en el estudio de la violencia, inseguridad desde el trabajo territorial en barrios de segregación urbana. Y a propósito de segregación, quiero hablar de un grupo de la población específica, Alejandra, porque hace un tiempo hablábamos de los ninis, estos jóvenes que no estudian ni trabajan, y hoy el foco en los preadolescentes, adolescentes y jóvenes está puesto a propósito de los temas de la delincuencia. Sobre ellos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es un súper buen tema y te lo agradezco, porque yo creo que es donde más Chile y nosotros como sociedad estamos al debe. Y tiene que ver con jóvenes, adolescentes que viven en contextos de precariedad, con desventajas socioeconómicas, etcétera, y que son el principal objetivo de muchas de estas bandas de tráfico de droga y de delito, que básicamente eran los datos que nos daba el fiscal antes, y para los cuales la oferta pública es muy pobre y casi inexistente en estos barrios segregados. Entonces, ya sea desde el punto de vista de poder dar tratamiento para consumo problemático de drogas, o ya sea para reinsertarlos, escolarizarlos, o para darles oportunidades laborales de salida. Pero ¿qué tenemos en contrapartida? Una ley penal adolescente que en realidad bajó la edad penal de los jóvenes, pero cuyo espíritu era recuperarlos antes de tiempo, pero que hoy día solo los pone adentro de la cárcel y de la cual salen porque los delitos que cometen además no configuran pruebas suficientes, etcétera. Entonces tenemos una población vulnerable y que básicamente no está en el objetivo, en el ojo principal de las políticas públicas del Estado. Estaba pensando, hicimos hace poco un capítulo sobre salud mental y también se hablaba mucho del riesgo en el que se encuentra hoy nuestros adolescentes y jóvenes, y pienso también en la inequidad desde ese punto de vista, cómo quizás en familias más ricas o afortunadas por distintas razones tienen la posibilidad de poder acompañar a los problemas que hoy están viviendo nuestros adolescentes y jóvenes por distintas razones, pero que en zonas más vulnerables no hay cómo abordarlo, y como tú señalas, el Estado está muy al debe en la oferta, no solamente en la posibilidad de estudiar, en la posibilidad de encontrar un trabajo, sino que también en los contextos en los que se encuentra transversalmente nuestra juventud, de problemas que son complejos de abordar en materia de salud mental, por ejemplo, de riesgos, de ansias o distintas cosas, y finalmente no hay cómo aportar, no hay cómo ayudarlos. Entonces, la inequidad afecta desde distintas formas. Pablo, tu reflexión final también. No, yo solo quería hacer una reflexión en torno al proceso de migración y la necesidad de que el Estado incorpore a la población migrante, que los ayude a regularizarse. Yo creo que la noción, la idea de cerrarle la puerta a la migración es ilusa. La migración va a ocurrir. Y cuando el Estado no incorpora a la población migrante, no les da soluciones a sus problemas, no les permite insertarse en la sociedad chilena, como dijimos antes, eso es caldo de cultivo para que
la informalidad del crimen organizado, del narcotráfico, lo haga. Entonces, ya que estamos hablando de seguridad y esta falsa idea de que los migrantes cometen delitos, lo cual está probado que no es así, creo que es fundamental que el Estado tome un rol importante para acoger a la migración y evitar que el crimen organizado haga uso de la desesperación, de la falta de recursos, de la falta de oportunidades viniendo a Chile. De la posibilidad de la imposibilidad de trabajar porque no tienen documentos Exacto. regularizados y todas esas cosas de las cuales se puede aprovechar este mundo del crimen con personas que están, como tú señalas, con una necesidad. Muchas gracias a ambos Muchas por gracias a estar ti. acá. Hemos aprendido mucho. Es tan importante salir de los mitos y avanzar sobre también otras estrategias. Así que de verdad, no sé si alguna reflexión final antes de cerrar. ¿Alguien Yo quiero agradecer el espacio, quiero agradecer esta oportunidad de conversar sobre estos temas y desmitificar ciertas imágenes, ciertas ideas que hay en la sociedad chilena. Yo creo que gran parte de la percepción de inseguridad que tenemos, lamentablemente, ha sido por el rol que algunos medios de comunicación ejercen y la prensa roja respecto de algunos temas puntuales. Así que creo que estos espacios son muy valiosos. Muchas gracias, Alejandra. En la misma línea, solo también mencionar que durante la década de los 80 hay experiencia en América Latina, por ejemplo, de O Globo con el Estado brasileño, cuando era muy necesario disminuir un poco la alta percepción de inseguridad en que se vivía. Y hay estrategias en que hay una parcería positiva entre el Estado y los medios de comunicación, de ponerse de acuerdo cuál va a ser el discurso mediático respecto a determinados problemas en la sociedad brasileña. Así fue, para disminuir estas percepciones de inseguridad y al menos que las personas vivan un poco más tranquilas, porque hoy día se habita la ciudad con mucha inseguridad. Y no solamente para que vivamos más tranquilos, sino que además para que podamos ejercer esas otras estrategias que ustedes nos comentaban, que son opuestas. O sea, si algo puede ayudar entonces a disminuir el delito es precisamente abrirnos a la comunidad, participar con ella, recuperar espacios públicos, conocer a nuestros vecinos, organizarnos no solamente como una línea roja ante el delito, el timbre, sino que también generar estos otros espacios de comunidad en los que además vamos también a cooperar para embellecer nuestros entornos y hacerlos más seguros. Muchas gracias a ambos por esta conversación y a ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nos volvemos a encontrar por las pantallas de 13C. Chao.